agradecemos a Dios por su inmensa bondad, por su fidelidad y por cada uno de ustedes que todas las mañanas están ahí en sintonía a través de el 1050 de Todelar y 1340 de Radio Única. También gracias a Dios por todos los que nos siguen a través del Facebook en los diferentes lugares de Colombia y del mundo. Dios les bendiga de una manera especial. Esperamos que esta mañana sea de gran bendición para todos los que están aquí y para todos los que nos siguen a través del Facebook y a través de la radio. Está conmigo aquí en este lugar nuestro hermano Germán Rodríguez, pastor de la Iglesia del Señor en Provenza. Él está detrás de cámara, y nuestro hermano Dilson Salas, pastor de la Iglesia del Señor en el barrio Gaitán. Es una bendición que podamos estar aquí en esta mañana en la presencia de nuestro Dios. Vamos a seguir estudiando este tema acerca del nombre de Dios, la importancia de nosotros conocer el nombre del Dios de la Biblia. Me llama la atención que cada uno de los personajes que se acercaron a Dios quisieron conocer su nombre desde la antigüedad. Hay un pasaje que quisiera compartir que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11 y verso 12, donde dice la Biblia de la siguiente manera en el nombre del Señor Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a pensar en esta mañana en este tema, el nombre de Dios. Nosotros miramos que a través de la Biblia encontramos que los personajes bíblicos quisieron desde el principio conocer a Dios. Nosotros miramos a Jacob lo encontramos allá luchando con el ángel de Jehová en Peniel, y este ángel de Jehová no era un ángel cualquiera, este era la misma presencia de Dios, era una teofanía de Dios. Cuando la Biblia utiliza ese término ángel de Jehová, está hablando de la misma presencia de Dios, no está hablando de un ángel cualquiera. Cuando la Biblia dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, no es que les manda un ángel por ahí por aparte, sino que les está garantizando la misma presencia de Dios. Esta misma presencia fue la que garantizó Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, verso 20, donde le dice a sus seguidores después que los comisiona, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días. No dice yo estaré, sino que él habla en un tiempo presente, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Es la misma presencia de Dios garantizada y prometida con nosotros. Nosotros miramos que Jacob quiso interesarse, allá dice la palabra en Peniel, cuando estaba en esa lucha con el ángel de Jehová, y una de las cosas que él se interesó fue por el nombre, porque creo que sensatamente cada vez que uno va a hablar con alguien, se interesa por saber con qué persona va a hablar, ya que el nombre representa la presencia activa de la persona en la plenitud de su carácter. Para los antiguos era una parte de la extensión de la persona, una parte de la extensión de esa persona. Por eso uno miraba que en la antigüedad, cuando el padre, este hombre se casaba con una mujer, nosotros miramos que cuando no dejaba descendencia, la Biblia dice que en la ley le era permitido a esa mujer casarse con el hermano de ella, o el que viniera en ascenso, casarse con ese hermano que seguía. Y la palabra del Señor dice que si él engendraba en la esposa de su hermano ya fallecido, debían colocarle el nombre del difunto. El nombre del difunto tenía que colocárselo a ese muchachito que nacía, como recordando y permitiéndole la extensión de ese ser que ya había fallecido, que quedara la memoria de él. Así que el nombre está representando
la presencia activa de una persona. Por eso cuando Jacob está en Peniel le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y la Biblia dice que él no se lo declaró. Nosotros encontramos en el libro del Éxodo capítulo 3, verso 13, que Dios está hablando con Moisés y le hace el llamamiento a Moisés allá cuando lo llamó en el monte Horeb. Y dice la palabra del Señor que Moisés le pregunta, bueno, llego yo a los hijos de Israel y ellos me preguntan, ¿cómo te llamas tú? Recordemos que Moisés se había levantado en una nación politeísta. Esa nación politeísta tenía una cantidad de dioses, tenía dioses para todo. Y cada dios tenía su nombre. Ellos se dirigían a algunas de esas divinidades y ellos conocían el nombre de esa divinidad que tenían ahí en Egipto. Por eso cuando Dios lo comisiona, él sabía que el pueblo de Israel que estaba allá, que tenía ya 400 años de estar en esclavitud, de estar ahí en Egipto, muchos de sus descendientes, muchos de esos niños que se habían levantado de todas maneras revueltos en esa misma cultura, y eso la cultura afecta para bien o para mal. Nosotros miramos que Moisés le dice a Dios, yo voy al pueblo de Israel cuando Dios lo convence. Dice, yo voy, pero cuando yo llegue, el pueblo me va a preguntar, ¿cómo te llamas tú? ¿Qué le responderé? Dice Éxodo capítulo 3, verso 13. Y entonces Dios le dijo, yo soy el que soy. Y le dice, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Nos podemos dar a través de cuenta, a través de la palabra del Señor, que este Moisés no recibió la revelación del nombre de Dios. Solo se le dijo, yo soy el que soy. Y fue el término que después le acuñaron los mismos judíos, porque nosotros podemos notar a través de las escrituras que el nombre entre el pueblo judío sobre todo tenía una connotación importante, y para algunos pueblos del oriente tenía una connotación importante, ya que hablaba de la personalidad, hablaba de ese personaje, de lo que era. En el caso de Jacob nosotros miramos que su nombre representaba el usurpador o el que hace trampas, y nosotros todo eso lo llevaba yo a investigar, pero ¿por qué lo llamaron así? Y seguro que encontramos a la señora madre o al padre explicándole a la gente, no, lo que pasa es que como él nació con su hermanito, ellos fueron gemelos, el día que el hermanito venía naciendo, él venía detrás, agarrado del carcañar de su hermano. Entonces eso es una escena para ellos impactante, de ver ese movimiento, ese nacimiento, que no nació el uno y después nace el otro, sino que el que venía delante venía con toda, pero el que venía detrás venía agarradito ahí del talón del hermano como para no dejarse ganar. Entonces eso los sorprendió a ellos, y debido a eso le llamaron Jacob, el usurpador, el que hace trampas. Pero nosotros miramos que cada nombre en el pasado, en el Antiguo Testamento, tenía una connotación especial. Cada uno de esos nombres nosotros miramos que encerraban un historial muchas veces de la vida de esa persona. El caso de Moisés, siempre que ellos lo llamaban Moisés, lo que nosotros conocemos como Moisés, para ellos era el salvado de las aguas. Siempre que ellos de pronto los jugar con Moisés, lo llamaban por su nombre que se le daba ya en el hebreo, salvado de las aguas. Yo pienso que entre ellos, ahí así como uno dice acá, yo soy amigo de Jorge, o soy amigo de Samuel, o soy amigo de este, o soy amigo del otro, entre ellos allá se llamaban, yo soy amigo de salvado de las aguas. Y la mamá le preguntaban, ¿tu hijo cómo se llama? Y ella nos decía, mi hijo se llama Moisés, porque Moisés es traducido a nosotros. Para ellos allá, su hijo se llamaba el salvado de las aguas. Y pienso que lo más seguro era que la gente que no conocía la historia de Moisés le preguntaban, bueno, ¿y a qué se debe ese nombre? ¿A qué se debe el nombre? ¿Por qué salvado de las aguas? Y tenía que contar la historia de la situación, de la vida de Moisés, cómo fue Moisés encontrado ahí en el río Nilo, en esa arquilla,
que iba ahí río abajo. Así que cada uno de esos nombres tenían una connotación especial. Por eso cuando los judíos llamaban a Jehová, el término que nosotros se nos traduce Jehová, pero para ellos era el que es. Este término también es la persistencia de un Dios que existe por sí mismo. Este Dios del que le estaba enviando al pueblo de Israel a llevarle este mensaje a través de Moisés, le está diciendo: yo soy el que existo por mí mismo. Le está diciendo casi que ese poco de dioses que tienen allá en Egipto, ese poco de dioses que ustedes tienen allá, ustedes los escuchan con un nombre, pero a cada uno de ellos los hicieron. Cada uno de ellos es el resultado de un orfebre que de pronto agarró por ahí el oro, trabajó el bronce. Cada uno de ellos es el resultado de un carpintero bien habilidoso que cogió su escuadra, su compás y cogió todas las herramientas que tenía allí en la carpintería y diseñó un Dios. Cada uno de ellos es producto de un artesano muy bueno que labró bien de pronto la madera. Pero el Dios que les envía este mensaje es el Dios que existe por sí mismo. A Él no lo fabricó nadie. Cuando le dice, vaya y dígale que yo soy el que soy, le está diciendo el Dios que lo va a sacar de allá. Es el Dios que existe por sí mismo. Entonces ellos lo llamaron Jehová, que significa el que existe por sí mismo. No fue hecho por manos humanas, como después lo declara el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El apóstol Pablo allá hablándole a los atenienses cuando les dice, este Dios que yo les estoy predicando, el Dios no conocido, es el que existe por sí mismo, porque él vio que en Atenas había santuario para una cantidad de dioses y entre ellos había un nicho que decía al Dios no conocido. Entonces él dice, ese que ustedes adoran sin conocerle es el que yo les anuncio, y comienza a hablarle de ese Dios que existe por sí mismo. Así que Moisés se interesó en conocer el nombre de Dios. ¿Cuál es tu nombre para que cuando yo llegue a los hijos de Israel y ellos me pregunten, yo les declare el nombre? Dios le dijo, yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por eso ellos lo llamaron de esta manera Jehová, que quiere decir el que existe por sí mismo o el que es. Pero nosotros miramos que utilizaron otras terminologías como Adonai, que representa su nombre el Señor. Siempre que ellos lo llamaban el Señor, para nosotros la traducción es Adonai, que quiere decir el Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Pero nosotros miramos que en el Antiguo Testamento personajes como Manoah quisieron conocer el nombre de Dios. Dice el libro de Jueces capítulo 13, versículo 13, que Manoah le preguntó al ángel de Jehová. Recuerden que el ángel de Jehová es la misma presencia de Dios, es una teofanía de Dios. Y le preguntó al ángel de Jehová, declárame tu nombre para que te honremos cuando nazca el niño. Ya les había dicho unos minutos atrás que el nombre para los antiguos también representaba la presencia de la persona. Era como para tener ese recuerdo, oiga, ¿y por qué lo llaman de pronto Gabriel? ¿O por qué lo llaman Rafael? ¿O por qué lo llaman? No, porque ese fue el nombre que me dio el ángel que se me apareció. Ese fue el nombre y a nombre de él le colocamos ese nombre para recordarlo. Pero la Biblia dice que cuando Manoah le dice, declárame tu nombre para que te honremos cuando el niño nazca, ese honremos era para colocarle el nombre al niño. Dice la palabra del Señor que el Señor le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Tampoco se lo declaró. Pero en Isaías capítulo 56, capítulo 52, verso 6, dice la palabra que el Señor dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, porque en aquel día yo mismo que hablo estaré presente, dijo el Señor. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Isaías capítulo 52, verso 6, hace Dios esta promesa. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, porque en aquel día yo mismo que hablo estaré. Le hace una promesa, yo mismo que hablo estaré presente. Pero utiliza ese término
hacia futuro, mi pueblo sabrá. Cuando utiliza ese término sabrá, nos está diciendo a nosotros lógicamente que el pueblo desconocía el nombre de Dios. Como hay muchas personas hoy en día que desconocen el nombre de Dios. Yo le he preguntado a muchas personas en el diálogo personal que he tenido a través de estos 25 años que llevo predicando la palabra por ahí en diferentes lugares. Le he preguntado a las personas muchas veces, ¿cómo se llama Dios? Y personas que pertenecen a determinadas denominaciones y que llevan años ahí, que los he conocido. Por allá conocí una cantidad de niños, los veía yo ahí y les preguntaba después, ¿cómo se llama Dios? Y me decían, Dios. No, pero ¿cómo se llama? Dios. ¿Pero cómo se llama? Jehová. Y otros decían, Yahvé. Yo, no es que Dios tiene un nombre. No, la Biblia no lo declara, sí lo declara, lo que pasa es que usted no lo ha estudiado, pero ahí está en la palabra del Señor. Porque la Biblia aquí hace una promesa a Dios. Si usted es lector de la Biblia, amigo o hermano, usted debe saber que Dios hace una promesa en el capítulo 52 de Isaías, verso 6, y ya no le dice como le dijo a Moisés, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. De pronto le dijo a Manoah, o ya no le responde como le dijo a Moisés, yo soy el que soy. No, ahora le hace una promesa al pueblo, mi pueblo sabrá mi nombre. Yo pienso que si para ese momento hubiera estado Moisés ahí, que ya había muerto hace rato, o hubiera estado Manoah ahí, hubieran, como cuando a nosotros nos dicen algo que nos subamos la mano, nos va a dar algo que estamos esperando. De pronto hubieran brincado de la dicha, uy, vamos a conocer el nombre de Dios. Así como usted en esta mañana a través de este espacio, de pronto a través del Facebook y de la radio, usted debe estar interesado en conocer a través de la Biblia el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios nos representa a los seres humanos una garantía especial. La Biblia dice que este nombre es nombre sobre todo nombre. Y el día que yo entendí que el nombre de Dios es nombre sobre todo nombre, entonces dejé de temerle a la adversidad, dejé de temerle a la enfermedad, dejé de temerle al problema. Porque siempre que veo un problema, por muy grande que sea, y por mucho que me digan de ese problema no salió fulano, ni perencejo, ni sutanejo, de ese problema de lo que se atraviese, de esa enfermedad murió fulano, a mí no me acuita, porque yo recuerdo que por encima de ese nombre, de esa enfermedad, por encima de ese nombre, de ese problema judicial, por encima de ese nombre de problema familiar, hay un nombre que es sobre todo nombre. Y que aquí lo acabamos de leer, que es el único nombre que le garantiza salvación a los seres humanos. Entonces, qué bendición conocer el nombre de Dios. Y aquí hay una promesa que dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Les decía que si Moisés hubiera estado ahí en el momento, hubiera frotado las manos de felicidad, porque fue lo primero que él se interesó en conocer el nombre de Dios. Y de las personas que se acercaron a Dios, lo primero que a ellos les interesó fue conocer su nombre. Tristemente hoy en día hay personas que se acercan a Dios, que leen las Escrituras, pero no les interesa muchas veces conocer el nombre de Dios. ¿Para qué? Yo sé que Él se llama Dios. Bueno, Moisés no dijo, ¿para qué? Yo sé que tú te llamas Dios. No, él dijo, yo quiero conocer tu nombre. A él no le fue revelado, a Manoah no le fue revelado, a ninguno de los del Antiguo Testamento le fue revelado, pero hay una promesa grande de parte de Dios hacia el futuro. Y dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Isaías capítulo 52, verso 6. Dice, por esta causa, porque en aquel día, el día que él fuera a revelar su nombre, dice, yo mismo que hablo. Ya no les iba a mandar profeta, no, se iba a presentar él mismo. Dice, yo mismo que hablo estaré presente. Y nosotros miramos que lo dice Isaías. Y también lo dice Isaías en el capítulo 40, cuando dice la Biblia cómo iba a ser esa manifestación de Dios en carne para dar a conocer su nombre. Isaías capítulo 40, verso 3 dice, voz que clama en el desierto, Isaías 43, preparad camino a Jehová,
Dice aquí en el Antiguo Testamento que esa voz que clamaba en el desierto le iba a preparar camino a Jehová. Dice aquí el capítulo 40, verso 3, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha dicho o ha hablado. Dice que este personaje que iba a venir antecediendo a la manifestación, le iba a preparar, dice Isaías, camino a Jehová. Y el día que esa promesa se cumplió, que Dios se manifestó para salvar a la humanidad y para dar a conocer su nombre, dice allá el escritor del Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, dice en el versículo 3, San Marcos capítulo 1 verso 3, dice lo mismo que dijo Isaías en el capítulo 40 verso 3, dice acá, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí San Marcos utiliza el término Señor y no el término Jehová. Recordemos que Jehová significa el que es o el que existe por sí mismo, y Señor es lo que traducimos del término Adonai, que significa el Señor. Dice, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia para ser bautizados por él. El Evangelio según San Juan también nos muestra ya de esa manifestación de Dios en carne cuando vino a dar a conocer su nombre. La Biblia dice que es un nombre que es sobre todo nombre. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no lo negó, sino que confesó. Dice, y le preguntaron, ¿quién pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Entonces Juan les dice en el verso 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Recuerde que esto es lo que dice Isaías en el capítulo 40, verso 3. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Le preguntaron, ¿tú quién eres? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Pero el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 3, dice que venía a prepararle camino a Jehová. Pero aquí encontramos a Juan preparándole camino a Jesucristo. Y le preguntaron, ¿y quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Dijo, no soy. Pero en medio de ustedes está uno, el cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y después les dice a ellos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero él, hablando de ese Cristo maravilloso, los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Dice el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 verso 29. Este es de quien yo decía. Deje cuenta que Juan está diciendo de este personaje de que yo les estaba hablando a ustedes.
De este personaje era que estaba hablando Isaías en el capítulo 40, verso 3, cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Porque era Jehová en el Antiguo Testamento quien había prometido, en el capítulo 52, verso 6 de Isaías, había prometido: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, porque en aquel día yo mismo que hablo me voy a hacer presente, yo mismo que hablo estaré presente. Así que un día Dios se hizo carne, dice el apóstol San Pablo, escribiéndole a Timoteo en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Un día Dios se hizo carne, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y en esa manifestación en carne, Dios dio a conocer su nombre. El día que Jesús estaba naciendo, esa manifestación de Dios en carne, allá en Belén de Judea, a María se le dijo: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que este nombre, Jesús, traduce Jehová salva, Jehová salva o Jehová salvador. El nombre de Jesús nos traduce a Jehová salva o Jehová salvador. Es el nombre que la Biblia registra como nombre que es sobre todo nombre. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo es nombre que es sobre todo nombre. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando él está hablando estos términos, el Señor, recordemos que ese Señor en el Antiguo Testamento para los judíos era Adonai. Está diciendo que Jesucristo es Adonai, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Jesucristo es el nombre del Dios de la Biblia. Jesucristo es el nombre del Dios único de la palabra de Dios. Es el nombre que dice la palabra que nos fue revelado a esta dispensación. Ese nombre que quisieron conocer los antiguos fue el nombre revelado para esta dispensación. Por eso dice el apóstol Pablo allá en Colosenses capítulo 3, verso 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Así que la gente a veces se molesta y dice: oiga, pero usted es todo Jesús. Ah, de razón que ustedes lo llaman los Jesús solos. Si usted es todo Jesús, todo lo que van a hacer es en el nombre de Jesús. Bueno, aquí dice San Pablo escribiéndole a los colosenses en el capítulo 3, verso 17: y todo lo que hacéis. ¿Cómo vamos a comenzar nosotros esta programación en otro nombre cuando el apóstol Pablo dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús? ¿Cómo vamos a comenzar esta programación en otro nombre si la Biblia dice todo lo que hacéis? ¿Cómo vamos a comenzar nuestros cultos en otro nombre? ¿Cómo vamos a comenzar nuestros cultos con otros títulos, con otros pensamientos, cuando la Biblia aquí dice en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis? O sea, la actividad del culto que ofrecemos la comenzamos en el nombre del Señor Jesús. La actividad que nosotros hacemos de pronto cuando nos reunimos para tratar algún asunto, lo comenzamos en el nombre del Señor Jesús. La programación que tenemos en esta mañana que está llegando hasta sus oídos, la comenzamos en el nombre del Señor Jesús. Pero cuando vamos a ser bautizados, también somos bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque la Biblia dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que bueno, amigo querido, usted que en esta mañana está en sintonía de esta programación, que usted a través de la Biblia pueda conocer el nombre de Dios. La palabra dice que es nombre que es sobre todo nombre.
Por eso, cuando el apóstol Pedro, fue enfrentado por los líderes religiosos de la época, que él tiene que llevar, que lo llevan allá delante de los líderes religiosos, para preguntarle cómo habían ellos hecho ese milagro de la curación de un cojo que es sanado en el capítulo 3 de los Hechos. Ellos estaban admirados porque se dieron cuenta que ese paralítico vivía ahí muchos años postrado. Y también se dieron cuenta que cuando los apóstoles iban entrando y le tomaron de la mano y le invocaron unas palabras ahí que ellos no sabían qué eran esas palabras, el paralítico se levantó. Y como ellos no habían oído qué nombre le invocaron, cuando los llamaron aparte le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho lo que ustedes han hecho. ¿Qué fue lo que ustedes utilizaron? Y entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le dice ahí en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No se busque otro nombre que la Biblia dice no hay. No es el nombre de una mujer que salva. No es el nombre de otros dioses que salvan. Es que yo tengo a Dios y tengo esto otro. Tengo a Dios y tengo la matica de sábila. Tengo a Dios y tengo la herradura. Tengo a Dios y tengo aquí esta por ahí. Tengo a Dios y tengo... No, la Biblia dice que el único nombre usado para salvación a los seres humanos se llama Jesucristo el Señor. Dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que Jesucristo es el único nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, dice Filipenses capítulo 2, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Isaías en el capítulo 45, verso 23, también había dicho que el nombre de Dios era nombre sobre todo nombre. Y aquí la Biblia lo confirma y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Escúcheme bien ya para finalizar, de lo que está en el cielo. O sea que si a usted le han enseñado que en el cielo hay una divinidad aparte de Dios, esa divinidad tendrá que doblar sus rodillas delante del nombre de Jesús. Si usted le han enseñado que debajo de la tierra hay otra divinidad, esa divinidad tendrá que doblar su rodilla delante del nombre de Jesús. Si a usted le han dicho que aquí en la tierra hay una divinidad aparte de Dios, esa divinidad tendrá que doblar su rodilla delante del nombre de Jesús, porque el único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que ha sido revelado para salvación, el nombre del Dios único. Que el Señor Jesucristo bendiga a toda la audiencia y la paz del Señor para todos ustedes. Gracias a Dios por su grande amor y por su fidelidad para con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Es hora de celebrar, es hora de cantar. Ya son 80 años que cumple la iglesia pentecostal. Es hora de celebrar, es hora de cantar. Ya son 80 años que Su nombre admirable. Franck Bollier es una marca inspirada en la moda francesa. Las tendencias de nuestras colecciones están basadas en el concepto glamuroso, clásico y elegante. Franck Bollier viste a la mujer con clase. Puntos de venta: Centro Comercial Epicentro, local 61. Franck Bollier también viste a las niñas como yo. Y como yo. Ahora podrás tener todo lo que quieras, donde lo quieras. Con nuestra nueva tarjeta Débito Amar.
Lleva la comodidad en tu bolsillo y disfruta de la tasa de interés más competitiva y la cuota de manejo más baja del mercado y unificada. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas y solicita la tuya ya, porque amar es la forma correcta. Su nombre admirable. Franck Bollier es una marca inspirada en la moda francesa. Las tendencias de nuestras colecciones están basadas en el concepto glamuroso, clásico y elegante. Franck Bollier viste a la mujer con clase. Puntos de venta: Centro Comercial Epicentro, local 61. Franck Bollier también viste a las niñas como yo. Y como yo. Si alguien se pregunta por qué hablo de Jesús, por qué menciono tanto este nombre de poder, que el blanco de mis cantos se centran solo en él, que no busco otra razón para cantar. ¿Cómo podré dejar de cantarle a mi Cristo si Él libertó mi alma de condenación? Cuando en delitos y pecados muerto estaba, Él con su muerte mi alma libertó, resucitando al tercer día glorioso, y su nombre poderoso Él me dio. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados, el Espíritu Santo se recibe también. Si estoy enfermo, triste y agobiado, en ese nombre triunfante puedo seguir. Es el nombre de Jesús, sobre todo nombre, dado a los hombres para salvación. Es Jesucristo Dios manifestado en carne, Él es el Dios de toda la creación. Todos los hombres que hablan en la Biblia saben que allá en el cielo hay un trono y un Dios. Que te estoy diciendo te lo pruebo por la Biblia, para que nadie diga que es mi propia opinión. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis ya da testimonio que Jesucristo es Dios. Deuteronomios 6, el verso 4, el 32, 39 también, Isaías también lo dice, 43, en el verso 10, el apóstol Pablo lo confirma, Timoteo 3, verso 16. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados, el Espíritu Santo se recibe también. Si estoy enfermo, triste y agobiado, en ese nombre triunfante puedo seguir. Es el nombre de Jesús, sobre todo nombre, dado a los hombres para salvación. Es Jesucristo Dios manifestado en carne, Él es el Dios de toda la creación. Todos los hombres que hablan en la Biblia saben que allá en el cielo hay un trono y un Dios. Bueno, saludando de una manera especial a nuestra amada audiencia en el nombre del Señor Jesús, y recordándoles a nuestros hermanos que nos pueden llamar
al 647-5000. 647-5000 y reportar la sintonía. Desde ayer y toda esta semana estamos esperando su llamada desde las diferentes veredas. Deseamos saber desde dónde nos están sintonizando por el dial 1050, el dial 1340, Radio Todelar y Radio Única. Saludando a los amados hermanos que nos escuchan, nos sintonizan desde Lebrija y sus diferentes veredas, los hermanos allí en La Guada, que son fieles oyentes de este programa Sendas Apostólicas. Llámenos, hermanos, díganos, somos de la vereda tal, si alguien nos está sintonizando, las veredas de Río Negro, municipio de Río Negro, y si de alguna vereda nos están sintonizando, gástenos la llamadita, hermanos, para saber y poderles enviar un saludo, saber que ustedes están ahí, escuchando el programa. Igualmente aquí en el área metropolitana, si nos pueden llamar desde los diferentes barrios y decirnos de qué congregación es usted, para saber también y poder saludar la congregación, saludar al pastor, saludar al hermano. Entonces queremos saber desde dónde nos están sintonizando. Y bueno, la página de Face de Sendas Apostólicas presentó algún problema, manos inescrupulosas nos bloquearon la página. Cada enseñanza que desde aquí se ha impartido para edificación de la iglesia, de los oyentes y de los amigos que nos acompañan cada mañana. Ya sabe que de lunes a viernes estaremos aquí con ustedes, acompañándolos de 6 a 7 de la mañana. Y pedimos sus oraciones también para que este programa siga su curso. Igualmente, hermano y hermana que nos escucha, pedirles su contribución para que el programa Sendas Apostólicas pueda sostenerse. No tenemos apoyo de ninguna ente gubernamental ni de pronto de alguien que de pronto tenga algún interés en la radio, ni mucho menos. Simplemente con el aporte suyo se puede sostener este programa, y a través de este medio podemos evangelizar también. A través de este medio podemos dar a conocer la doctrina de la iglesia, a través de este medio podemos llevar esa palabra de edificación a muchas vidas. Y gracias a Dios, hermano Obed, por el tema que usted acaba de trazar en esta mañana, muy importante, tema que también se dio inicio el día de ayer con nuestro hermano Javier Alba. Estuvo muy interesante también. Mire que su hermano tocó puntos que el hermano de pronto no tocó ayer. Y complementa, ¿no? Lo dicho ayer se complementa hoy de una manera especial. Mire que los antiguos estuvieron interesados por el nombre de Dios y no tuvieron el privilegio, pues, de conocer el nombre, simplemente un título, simplemente como una revelación momentánea del carácter de Dios, pero la plenitud del nombre. Entiendo yo, hermano Javier, hermano Obed, entiendo yo que, usted me dirá si estoy equivocado, entiendo yo que el nombre de Jesús encierra todo lo que es el carácter de Dios, o sea, todo lo que se le reveló progresivamente en la antigüedad lo encierra el nombre de Jesús. Conclusión. O sea, no sé si estoy equivocado. No, así es la conclusión total de lo que los antiguos quisieron conocer. Es el nombre en plenitud, que reúne todos esos títulos y atributos que se le asignaron a Dios. Por eso es que San Pablo lo cierra ahí como con broche de oro, nombre sobre nombre. Cuando nosotros nos referimos al nombre de Jesús, nos estamos refiriendo a un Dios que sana, a un Dios que salva, a un Dios que libera. Cuando nos referimos al nombre de Jesús, estamos refiriéndonos a un Dios que perdona, amén, Dios que ayuda. O sea que, de ahí la importancia de invocar el nombre del Señor Jesucristo
en todo momento, como lo acabó de mencionar nuestro hermano Bet, lo que dice el apóstol Pablo, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre. Es una clave, ¿no, hermano? Sí, una clave. todo lo que hacéis. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre del Señor Dice, Jesucristo. sea de palabra o de hecho, Palabra de hecho. hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque el nombre de Jesús significa Jehová es salvación, Jehová salva. Entonces no solamente cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna crisis, alguna necesidad, que debemos invocarlo. Dios lo dejó y debemos invocarlo, pero también de hecho, ¿no? O sea, en el momento en que la persona ha entendido el Evangelio, se ha arrepentido, ha nacido de nuevo y ha sentido la necesidad, ha entendido que debe bautizarse para el perdón de sus pecados, debe hacerlo también en el nombre del Señor Jesús, porque parece ser que algunos grupos utilizan el nombre del Señor solo para reprender demonios, como pues de hecho la Biblia lo dice, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, y si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. Pero ya cuando se trata del bautismo, ya hacen el nombre o lo dejan a un lado en el bautismo y no lo invocan en el bautismo. Mano Dilson, y yo creo que todavía hay espacio para el día de mañana hablar un poco acerca de lo que es la importancia del bautismo en el nombre o pasado mañana, pero sí mirar un punto aquí, lo que el hermano Dilson está hablando acerca del capítulo 7 de Mateo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, amén, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se dan cuenta que le van a decir? Sí. Y dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Yo creo que uno de los males más grandes que se le puede hacer al ser humano es negar la invocación del nombre de Jesús a la hora del bautismo. Que es importantísimo. Fundamental, porque dice la Biblia que le preguntaron, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Negarle a la persona, utilizar el nombre para orar por la enfermedad, para orar cuando hay un endemoniado, para orar por esto y por lo otro, y para utilizar el nombre para una cantidad de cosas, pero en el momento más importante de la vida de la persona, decir, bueno, hasta aquí nos acompañó el nombre de Jesús, ahora vamos a bautizar, ahora el nombre ya no es importante. Dice la Biblia que en aquel día le van a reclamar, en el capítulo 7 de Mateo, verso 21, y le van a decir, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos esto, pero no dice, y en tu nombre nos bautizamos, no dice. No. Entonces, mire, querido amigo que nos escucha, querido hermano, la importancia de el nombre en todo lo que es la vida nuestra, la importancia del nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre de Jesús encierra todo lo que es Dios, en el nombre del Señor, todo su carácter, todo. Así que vamos a orar. Todavía quedan unos minutos, usted puede llamar al 647-5000, con mucho gusto nuestro hermano Germán les estará atendiendo. Queremos orar por usted, orar por su necesidad. Vamos a invocar, hermano, ese nombre. Amén. El nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se rompe toda cadena, en el nombre de Jesús se cae toda barrera, toda fuerza del mal tiene que retroceder en el nombre poderoso de Jesús. Cuando los demonios vieron a Jesús, tenían que postrarse, tenían que doblegarse, tenían que clamar al Señor, tenían que retroceder porque no aguantan ese nombre. No aguantan ese nombre. Y la Biblia dice en Filipenses 2:10
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y dice Pedro hablándole a los hermanos allá en Hechos capítulo 4 verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación. O sea, Amén. Jesucristo dice la Biblia que es nombre sobre todo nombre. Y cuando uno se apropia de ese nombre suceden cosas extraordinarias. Mano Dilson, yo me acuerdo que hace unos años atrás estábamos echando un demonio fuera allí en el barrio Mutis y yo miraba cómo ese demonio clamaba y pedía cacao y decía, no lo invoquen, no invoquen el nombre de Jesús, y gritaba con desespero, me quema, me quema. Yo decía, bueno, eso es lo que queremos, que te queme y te queme duro para que salga de ese cuerpo. Y tuvo que abandonar ese cuerpo que estaba siendo atormentado. Pero uno oía el demonio gritando, no invoquen el nombre de Jesús porque me quema, porque Jesús es nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, hermano, gracias a Dios por todo. Hermano Germán va a orar por estas necesidades, peticiones que nuestros hermanos han presentado en este día.